El día cumpliendo con la asignación pautada por el profesor Eli Coronado en la materia de laboral. Estamos aquí reunidas mi compañera Dayana Segovia y mi persona Beatriz Morillo para hablar sobre la Organización Internacional del Trabajo, OIT. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919 en virtud del Trabajo de Versalles. Su constitución sancionada en 1919 se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. La Nacional del Trabajo tiene un gobierno tripartito, integrado por los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de los empleadores. Su órgano supremo es la Conferencia Internacional del Trabajo, que se reúne anualmente en junio. Su órgano ejecutivo es el Consejo de Administración, que se reúne cuatrimestralmente en Ginebra. Toma decisiones sobre políticas de la Organización Internacional del Trabajo y establece el programa y presupuesto que posteriormente son presentados a la conferencia para su aprobación. En 1969, la Organización Internacional del Trabajo recibió el Premio Nobel de la Paz. Está integrado por 187 estados nacionales del 2012. No tiene potestad para sancionar a los gobiernos y no tiene presidente, tiene directores. Podemos decir que su funcionamiento es un aspecto esencial en las actividades de la Organización Internacional del Trabajo. Es la importancia de la cooperación entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del progreso social y económico. El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores, al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas de trabajo, desarrollos, políticas y conceder programas. La OIT se compone en tres órganos principales. La principal sería la Conferencia General. Es la asamblea o el órgano legislativo de la organización y se reúne generalmente una vez al año y se compone en 4 delegados correspondientes a cada estado miembro, 2 gubernamentales, un delegado de los empresarios y uno de los trabajadores. En segundo lugar tenemos el Consejo de Administración. Es el órgano ejecutivo y de coordinación de la OIT. Su misión es la de vigilar que las decisiones de la conferencia se lleven a la práctica. En tercer lugar tenemos las oficinas de trabajo. Es la secretaría permanente de la organización. El superior jerárquico es el director general, nombrado por el Consejo de Administración. Y podemos decir que una de las características principales de la OIT es su actividad de normalización. Siguiendo la secuencia de lo anteriormente dicho por mi compañera, les vengo a hablar de la importancia de la OIT. Es un instrumento necesario para evaluar las repercusiones en el número de horas trabajadas y su organización en el día, semana o mes que tienen sobre la salud y la seguridad de los trabajadores, y también ejercer un control de las horas de trabajo y su programación en relación con las leyes y normas en materia de, primer punto, número máximo de horas que los trabajadores deben trabajar diaria y semanalmente. 2. Número de horas extraordinarias. Número 3. Programación del trabajo según pautas distintas de los horarios comunes de jornada completa, como el trabajo no. Seguidamente les voy a hablar de los objetivos de la OIT. La misión de la OIT está agrupada en 4 objetivos estratégicos, los cuales nombramos a continuación. Primero, promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Segunda, crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleados e ingresos dignos. Tercera, mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. Y cuarta, fortalecer el tripartismo y el diálogo social. Sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación. El presente instrumento jurídico fue puesto en marcha por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en San Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 17 de junio de 1948, en su 31ª reunión.
después de haber decidido adoptar en forma de convenio diversas proposiciones relativas a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, cuestión que contribuye el séptimo punto de la orden del día de la reunión. El convenio comprende de un preámbulo seguido de 21 artículos dividido en 4 partes. El preámbulo incluye la introducción formal del convenio y una declaración de las consideraciones que condujeron a la elaboración del documento. Estas consideraciones hacen referencia a la constitución de la Organización Internacional de Trabajo y a la reafirmación de la Declaración de Filadelfia en lo que respecta a esta cuestión, entre otros. La primera parte consta de 10 artículos que describen los derechos de los trabajadores y los empleadores a unirse a organizaciones de su propia elección sin autorización previa. La segunda parte establece que todos los miembros de la OIT que ratificaron el convenio se comprometan a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Posteriormente, se amplió el contenido de esta frase en el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de 1949. La tercera parte se refiere a cuestiones técnicas relacionadas con el convenio. Delineada la aplicación del convenio en los territorios no metropolitanos. También establece los procedimientos para ratificar o denunciar total o parcialmente el convenio por parte de los territorios no metropolitanos. En la cuarta parte se describe los procedimientos de ratificación del convenio, el plazo de entrada en vigor, la vigencia mínima de 10 años, así como el procedimiento para denunciar el convenio. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. El convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva o convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, firmado en Ginebra el 1 de julio de 1949, entrando en vigor el 19 de julio de 1951. Es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que protege el derecho de sindicación y de negociación colectiva. 2. Es uno de los 8 convenios fundamentales de la OIT y es contraparte del convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Convenio 87 de la OIT en el tema de libertad de asociación. El tercer convenio habla sobre el convenio sobre el trabajo forzoso. El convenio sobre el trabajo forzoso, cuyo título completo es el convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio. Es uno de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Los estados que ratifican el convenio se comprometen a prohibir el uso del trabajo forzoso, admitiendo solo 5 excepciones. Su objeto y fin es suprimir el empleo del trabajo forzoso en todas sus formas, independientemente de la naturaleza del trabajo o del sector de actividad en que se lleve a cabo. El convenio define trabajo forzoso u obligatorio como el trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para él cuyo dicho individuo no se ofrece voluntariamente. El convenio sobre el trabajo forzoso fue aprobado en Ginebra el 28 de junio de 1930 y entró en vigor el 1 de mayo de 1932. A finales de 1932, 10 países habían ratificado el convenio, entre los cuales estaban Japón, Bulgaria, España, Noruega, Dinamarca, Australia, Suecia, Reino Unido e Irlanda. Los últimos países de Europa Occidental que ratificaron el convenio fueron Austria en 1960, Luxemburgo en 1964 y Malta en 1965. Canadá lo ratificó en el 2011, pero los Estados Unidos siguen sin ratificar el convenio en 2016. En el convenio 29 de 1930 fue completamente por el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, que canceló una serie de secciones a la abolición del trabajo forzoso incluidos en el convenio de 1930. En este cuarto convenio vamos a hablar sobre la abolición del trabajo forzoso. El convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, cuyo título completo es Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso, es uno de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. El convenio anula ciertas formas de trabajo forzoso
que aún eran permitidas por el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930, incluyendo el trabajo forzoso como castigo por huelgas, por tener ciertos puntos de vista políticos, así como el Convenio 105, que declara: todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a suprimir y no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio como medio de coerción o de educación política o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestarse o por oposición o ideología al orden político, social o económico establecido, como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fundamento económico, como medida de disciplina en el trabajo, como castigo por haber participado en huelga o como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. Nos habla sobre la igualdad de remuneración del año 1951, número 100. El convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, o convenio sobre la igualdad de remuneración. Es el 100º convenio de la Organización Internacional del Trabajo y el principal, dirigido a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Los Estados partes del convenio se comprometen a alcanzar dicha igualdad de remuneración por medio de la legislación, la introducción de un sistema para la determinación de los salarios o la promoción de acuerdos de negación colectiva. El convenio 100 es uno de los 8 convenios fundamentales de la OIT. El 8º convenio nos habla sobre la discriminación, el empleo y ocupación del año 1958, número 111. El convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación o convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación, convenio número 111. Es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo contra la discriminación, firmado el 25 de junio de 1958 y entró en vigor el 15 de junio de 1960. Los Estados partes del convenio se comprometen a promover la legislación que prohíbe todo tipo de discriminación y exclusión en cualquier forma, incluyendo la opinión política, ascendencias nacionales u origen social, que tengan por defecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. El 2º convenio, 111, es uno de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Con este último convenio terminamos la exposición sobre la OIT. Espero que tengan buen día. Gracias.